trae paz, trae confirmación, trae esperanza, trae renuevo. En definitiva, Señor, trae vida. Trae vida a nosotros. Queremos vivir en novedad de vida. Queremos vivir en novedad de vida. Te invito a que proclames ahí, a que enciendas tu corazón, a que abras tu boca y dejes salir la palabra de adoración, la palabra de libertad, que pronuncies desde la profundidad de tu ser ese amén tan importante y tan único y tan deseado por Dios para ser escuchado. Te invito a que te apasiones, a que te sueltes, a que te liberes. Hoy, interesante porque el pastor Nico estaba hablando en el momento de compartir sobre las ofrendas y nuestra participación, sobre la liberalidad. Parece como que si nos hubiésemos mandado algunos que otros mensajes en la semana, tipo, habla de esto que yo voy a hablar del otro, ¿no? Pero bien, antes que nada te invito a las personas que estén paradas a que se sienten, que se pongan cómodas. Necesito de su comodidad porque cuando hay comodidad hay atención. También necesito que me presten atención porque hay poco tiempo y me encantaría poder dejar en ustedes todo lo que el Señor me ha compartido en esta semana. Así que necesito esas dos colaboraciones de ustedes. Y obviamente los que están en sus casas están cómodos, están sentados y están escuchando esta palabra. Esto no es para ustedes. Así que bueno, voy a la palabra. En pasaje muy importante en la Biblia, en Gálatas 5:1, dice esto. Interesantísimo esta frase, interesantísimo este pasaje. Dice, que nos mantengamos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Que nos mantengamos firmes, nos mantengamos seguros en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Qué interesante esta frase. Qué interesante, sobre todo la palabra libertad. Qué interesante. Y quiero centrarme por un momento, por un rato, sobre la palabra libertad. Por favor, necesito que todos me atiendan, que todos me levanten las manos, que todos me digan amén, que todos me digan aleluya. No tengan vergüenza, esta es la casa de ustedes. ¿Sí? ¿Amén? Gracias. Libertad. Libertad, una palabra profunda, una palabra que significa un montón de cosas, una palabra que ha significado para la humanidad una carrera. La humanidad desde que nació, desde que estuvo en el Edén y desde que cayó, empezó a buscar nuevamente un estado de libertad. La libertad que había perdido en un momento, empezó a correr una carrera para llegar de nuevo a esa condición. Una condición, la condición de libertad. Nosotros peleamos por esa libertad. Nosotros salimos todos los días a trabajar para ser un poco más libres. ¿Sí? Ser un poco más libres. Nos olvidamos de este pasaje que dice permanecer en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. ¿Me dicen amén? Cristo nos ha hecho libres. Amén. Cristo nos ha hecho libres. Amén. Amén. Amén por la obra de libertad liberadora de Cristo hacia nosotros. Amén. 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 Entonces, ahora, lo paradójico de todo esto, lo paradójico de esta palabra, es que muchos, y por mucho tiempo, y lo podemos consultar a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad, es que muchos pueblos, muchas personas, en el nombre de la libertad, le han quitado la libertad a otros. En el nombre de la libertad se han fundado campañas de guerra y violencia. Qué paradójico, porque diríamos que la libertad es algo benigno, algo bueno, que no debería de causar violencia y no debería de causar dolor a las personas. ¿Sí o no? Pero la humanidad se ha empecinado en buscar una libertad por encima de las personas que están a su alrededor, de sus diferencias políticas, sociales, filosóficas, lo que sea. Pero el simple hecho de que estuviera del otro lado de la vereda ya implicaba un atentado de libertad. Para esto, me gustaría ir a la palabra y quiero traer hoy a la vida 3 personas de la palabra y vamos a usar de su vida 3 momentos, 3 escenas muy interesantes.
Antes de eso, me gustaría citarles un pasaje, un texto de un autor que a mí me llenó mucho cuando lo encontré y cuando leí de él y sus apuntes, que es Viktor Frankl, un psiquiatra judío que vivió durante la Segunda Guerra Mundial y fue víctima de los campos de concentración. Dice esto, y para ir entrándonos cada vez más profundo en este tema, dice que la libertad, él en unos momentos habla de la libertad espiritual, que la libertad interna del ser humano, la libertad que tenemos por dentro, haga así, por dentro, es el último reducto de libertad del ser humano. Podremos estar confinados a una celda o atados a una silla, pero la libertad que corre por nuestras venas, la cual Cristo hizo en la cruz, ese es el último reducto de libertad que tiene el ser humano. Una libertad profunda, interna, inquebrantable, que no se puede capturar ni se puede robar, que no se puede secuestrar, pero sí se puede perder de una forma, y es entregándola voluntariamente. Esta libertad la podemos entregar, por eso el autor dice, y permanezcamos firmes en esta libertad, la cual Cristo ha hecho por nosotros y nos ha entregado. Vayamos a la Biblia. Vamos a hablar de un hombre algo interesante, que es Saúl. No importa lo que hizo Saúl después, que todos conocemos la historia. Sí, vamos a hablar de un momento que Saúl, siendo rey, llegó a un lugar donde estaba la presencia de Dios. Una presencia abrumadora, dice la palabra. Una presencia que hizo que él se desnudara y se lanzara a la tierra. Vamos a hablar de libertad hoy, pero no la libertad que buscamos todos los días, sino la libertad que es profunda, que es interna. Este hombre se despojó de todo lo que significaba importante para él, de todo lo que significaba valor, de todo lo que significaba estatus, de todo lo que significaba lugar y rol. Porque recuerden que él era rey. Recordemos que él era rey y la ropa que él vestía no solamente era una ropa de práctica para cubrir su desnudez, sino para decirle al mundo, acá viene el rey. Y él se despojó de todo eso, de lo que significaba y de su cuestión práctica, y se tiró a la tierra, algo más inmundo todavía. Entonces, es interesante ver esto. Porque él se desnudó, algo que para la época y para la cultura era vergonzoso. Entonces él expuso su vergüenza delante de la presencia de Dios. Él expuso, por favor, ¿están ahí? Amén. Si algo los emociona, tengan la libertad de proclamar un amén bien dicho, bien fuerte y bien contundente. Entonces cuando él se ve delante de la presencia de Dios, él no teme a la vergüenza y no se deja encarcelar por la vergüenza, no se deja aprisionar por la vergüenza, no se vuelve un esclavo de la vergüenza, no le teme a la vergüenza, la vence y es libre de adorar a Dios de una forma genuina, espontánea y de liberarse, de exponerse. Este soy yo. Y así, siendo lo que soy, te quiero adorar. Siendo lo que soy, te quiero adorar. Siendo lo que soy, me derramo delante de tu presencia. Y dice la palabra que él terminó profetizando. Y por ese momento, por ese no simple, sino breve momento, él fue contado como profeta en la historia. ¿Me siguen? Vamos al segundo personaje. Y este personaje es descollante. Porque no deja de tener acciones que van en contra de lo culturalmente correcto en ese momento. Dentro del deseo apasionado y sensible y emocional y espiritual de adorar a Dios.
Y este fue David. David no le importaba adorar semidesnudo tocando el arpa delante de la presencia de Dios. A David no le importaba correr por los pasillos del palacio adorando a Dios. No dejaba que nadie le dijera cómo adorar a Dios. Él estaba adorando a Dios. Recordemos un momento que estuvo 2 días tirado en el suelo para lograr tener la misericordia y el perdón de Dios. Quebró y fue y adoró a Dios. Recordemos que este hombre también era aquel que Jehová decía, este hombre tiene el corazón conforme al mío. David no se dejó enmarcar por una cultura para adorar a Dios. Quiero expresarme bien porque aquí esto es algo peligroso. Porque podemos usar esto para argumentar cuestiones que no tenemos que argumentar. Para justificar acciones y actitudes que no tenemos que justificar. Simplemente David adoraba con libertad a Dios. Adoraba con libertad a Dios. Porque él también sabía que cuando tenía que sujetarse a la voz del profeta, se sujetaba a la voz del profeta. Pero cuando era cuestión de adorar a Dios, no dejaba que nada, la vergüenza, ni el miedo, ni las estructuras que en algún momento le habían dicho, esta es la forma de adorar a Dios, lo aprisionaran, lo agarraran. ¿No nos sentimos así a veces? Como que no, chocamos, como que no logramos quebrar el techo, como que decimos, Dios no me escucha, por eso me voy de la iglesia. No decimos a veces, Él no me quiere porque no responde mis oraciones. ¿O no será que nosotros somos los que tenemos que quebrar las estructuras que no nos dejan ver a Cristo de forma correcta? ¿O no será que nosotros tenemos que buscar al Espíritu, tenemos que buscar a Dios en el lugar correcto? Hermanos, tenemos que ser libres y tenemos que liberarnos. Tenemos que liberarnos. El tercer hombre que quiero citar hoy y traer a la vida es Jacob. Mientras Saúl rompió la vergüenza, mientras David rompió la cultura, este hombre rompió la violencia. Este hombre rompió el esquema de decir, no puedo ser, y acá me voy a meter en un lío. Uno no puede ser violento con Dios. Uno tiene que mantener una forma de sumisión, me quiero expresar correctamente y quiero que me sigan y presten mucha atención. Por favor, regálenme un instante de toda su atención en esto. No hablo de faltarle respeto a Dios, sino de tener una discusión liberadora. Una discusión liberadora cuando estamos frustrados. Una discusión liberadora cuando estamos enojados. Una discusión liberadora cuando no entendemos el proceso en el cual estamos puestos por Dios. O no nos hemos visto en un momento decir, no entiendo, el Señor, lo que me estás haciendo. No te veo, me siento frustrado porque oro y no veo tu mano haciendo cosas en mí. Porque estoy orando hace tiempo por esto, Señor, y no veo el fruto. ¿Qué pasa, Señor? ¿No le hemos demandado explicación a Dios? ¿No le hemos exigido que haga? Así como Jacob le dijo, no te voy a dejar ir hasta que no cambies, no transformes lo que soy, no me bendigas. ¿No nos hemos sentido apasionadamente violentos, frustrados, enojados delante de la presencia del Señor? Es decir, Señor, estoy en esto y no entiendo, Señor, no entiendo. Este hombre fue espontáneo, directo, transparente. No se ocultó atrás de ninguna zarza, atrás de ningún pastito. No cubrió su desnudez. Dijo, esto soy yo, estoy haciendo esto, no lo quiero hacer más y sé que solamente vos vas a transformar esto. No te vas. No te vas. ¿No hubo violencia en ese momento? ¿No hubo fuerza? ¿No hubo un choque de realidades? ¿No hubo un momento de rispidez?
Cuando el ángel le decía, déjame ir, que el sol estaba saliendo, déjame ir, tengo que volver al cielo. Y él le decía, no, máster, no, hasta que no sueltes la palabra. Entonces vemos a Saúl, un hombre digno, de altura, de poder, de autoridad, de reino, despojándose de todo lo que decía y hablaba de él y entrando en sumisión, en libertad. En libertad, adorando y exponiéndose, mostrando su vergüenza, pero no dejándose atar por ella, no dejándose cooptar por ella. Vemos a David adorando como loco, libre, no dejando que la cultura o lo que estaba estipulado a hacer lo gobernara, sino que dejaba que su hombre interior, lo que el Espíritu le decía que hiciera, brotara. Y vemos a un hombre que se pelea con el varón de Dios. Se pelea con el varón de Dios hasta que el varón le dice, no te vas a llamar más así, te vas a llamar Israel. Y como marca, todos conocemos la historia, que le toca la pierna y le genera una herida, le genera una lesión como señal de lo que él es, no solamente de lo que él era, un recuerdo de lo que él era, pero una señal de lo que él es y va a ser. ¿Siguen conmigo acá, por favor? ¿Siguen conmigo? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con amén? Porque estamos hablando de amén. Estamos hablando del amén de Dios y del amén del hombre, de la mujer, del ser humano hacia Dios. ¿Qué tiene que ver la libertad? ¿Qué tiene que ver la libertad? ¿Qué tiene que ver la libertad con el amén? Y es acá. Esto es interesante, esto es lindo. Porque el amén, hermanos míos, el amén es el fruto evidente, es la expresión evidente de nuestros labios. Es lo que sale de acá adentro, que expone, que da luz, que dice algo. El amén es el fruto de un proceso de liberación interno. Cuando nosotros decimos amén, no estamos diciendo amén, así sea porque sí. Algo se está quebrando en nuestro interior, algo se está liberando en nuestro interior, algo se debería liberar en nuestro interior. Y como fruto sería decir amén. Amén, 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 amén. Hermanos, hoy no quiero traer una clase de idioma hebreo explicando lo que significa el amén y de dónde nace y si fue traducido o no. Lo vamos a tener, hay hermanos muchísimos mejor que yo, especializados en eso que nos van a enseñar muchísimo más. A mí lo que me interesa ver hoy es por qué decimos amén. ¿Por qué decimos amén? Decimos porque estamos siendo libres. Decimos porque estamos siendo liberados. Decimos porque hay un proceso de liberación tan profundo, visceral. ¿Nunca se sintieron ahogados? Con falta de respiración, con falta de oxígeno, que no estamos logrando respirar, oxigenar bien la sangre, oxigenarnos, y salimos a un lugar donde... Eso es amén. Eso es amén. Cuando nuestro espíritu, amén, cuando nuestro espíritu respira, cuando nuestro espíritu se libera, cuando nuestras emociones se liberan, amén. Eso es amén. El amén es 100% espiritual, pero el amén es 100% emocional. Arraigado profundamente en los sentimientos del hombre, en el sentimiento de libertad, en el sentimiento de liberación, en la necesidad de ser libre. Amor, amén. Amén. Así que digamos amén. Digamos amén, 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 Señor Jesús. Hermanos míos, ¿saben cuándo decimos amén? Cuando nos enfrentamos cara a cara con las promesas. Y cuando las promesas
nos golpean y la vemos. Decimos amén. Decimos amén. Cuando estamos adorando a Dios, y así como Pedro le dijo, vos sos el Hijo de Dios, el que le quitará el pecado al mundo. Cuando hay una iluminación, cuando hay una revelación, ahí es amén, amén, amén. ¿Me siguen, por favor? ¿Sí? Digan conmigo amén. Soy libre, he sido liberado y por eso tengo la gracia de disfrutar el amén. Disfrutar el amén. Hermanos, cuando nosotros vemos a alguien decir amén, cuando vemos a otro hermano exclamar un amén y sentimos que algo se nos mueve por dentro, que uno siente la presencia de Dios, siente la liberación, diga amén también. Porque ahí celebremos la liberación, la libertad de un hermano. Cuando escuchemos a un hermano proclamar un amén, que sabemos que sale que incluso conocemos sus procesos, y estamos viendo que el Señor está liberando, está rompiendo, está haciendo, amén. Amén porque mi hermano está siendo libre. Amén porque mi hermano está disfrutando de la libertad. Amén porque mi hermano está proclamando, está dando testimonio de que el Espíritu lo está haciendo libre. Amén, Señor Jesús. Así que, hermanos míos, cuando me escuchen decir amén, digan amén ustedes también. Digan amén ustedes también. Hay un versículo en Juan 4, una charla muy interesante entre Jesús y una mujer. Muy, muy interesante. Bueno, todos los diálogos, todas las charlas de Jesús son apasionadas, son interesantes, son ricas. Y esta mujer no era hebrea, no era judía, pero tenían una cultura religiosa, una cultura de adoración similar a la hebrea, similar a la judía, similar a la de Jesús. Pero ella creía que el lugar de adoración era el monte. Pero los judíos decían que el lugar de adorar a Dios, de adorar a Dios, era el templo. Y Jesús le dijo, mirá, va a venir un día, va a venir un momento, es más, ya es el momento, de que no adoraremos allá arriba, ni tampoco vamos a adorar acá. Vamos a adorar en espíritu y en verdad. No vamos a adorar en los mitos, en las leyendas y en las cosas que no están escritas. Ni tampoco vamos a adorar en las cosas que otros hombres escribieron y dijeron que era la forma, sino que vamos a adorar en espíritu y en verdad. Vamos a adorar en libertad. ¿Viene conmigo? Vamos a adorar en libertad. No vamos a adorar atado a nada. Nada va a cortar nuestro disfrute de la presencia de Dios. Y nada va a sacarnos el privilegio de decir amén. Amén. Vamos a adorar en espíritu y en verdad. Vamos a adorar en espíritu y en verdad. Amén. Ahora, para ir cerrando.